contestame bien con detalles. Sobre cómo ves vos el pescado, o cómo sabés dónde tirar el pescado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se sabe dónde tirar la red? Por los movimientos, lo ves saltar, Bueno, pero cada pescado tiene su particularidad. tiene su particularidad, pero la vista. Y depende cómo esté el clima. Cuando hay viento te cuesta verlo. Vos fijate, el día que tuvimos fracaso, era un día que estaba lindo y el pescado lo veíamos, ¿cuántos? 100 metros que venía saltando. ¿Pero por qué? Porque vos ya tenés un objetivo y toda la vida viviste de eso. Entonces vos estás concentrado en eso, por la vista estás concentrado en los movimientos del agua. Vos capaz que iba y no lo ves, pero vos una vez que empezaste a andar con nosotros, el cornalito lo veías vos. El cornalito lo ves saltar, ves las manchitas negras que se saben ver. No hay ninguna ciencia, con el tiempo lo vas aprendiendo. Es muy particular, pero cuando hay viento cuesta verlo mucho más. Ese es el único problema, que cuando tenés un viento muy fuerte de atrás, el pescado capaz que está, pero no lo ves. ¿Por qué? Porque el viento, al brillarse el agua, ¿viste? Que hace todo un movimiento, te dificulta más. Lo ves cuando por ahí salta el pescado, pero cuesta más. Por ahí no salta, ahí hace movimientos de agua. El róbalo no salta. No, el róbalo no salta, ¿no? Sí, lo he visto saltar, sí, lo he visto, sí. Pero menos Claro. que el pejerrey, ¿no? Claro. ¿O me equivoco? No, menos, sí. ¿Y si vas a róbalo, cómo haces entonces? ¿Eh? Si vas a pescar róbalo... Es que por ahí movió róbalo y no sé si es róbalo o pejerrey. ¡Eh! Lleva viento, padre. Ahí estaba. Y esa manchita nomás, no vi más, ¿eh? Acá hay otra. ¿Lo ves como hierve? Ah, sí, ahora sí lo veo. Esta vez sí, no es mentira, esta vez lo vi de verdad. Y ya vos, lo que uno adquiere a través de los años es conocimiento. Que vos más o menos sabés dónde anda el róbalo, en qué rincón, como fracaso, o en Colombo. Entonces vos sabés que ya en ese lugar hay róbalo. Entonces vos lo que sabés, lo que vos tenés es conocimiento. Que vos estás seguro que en ese lugar va a haber róbalo. Porque se da, siempre se dio ahí. Vos fíjate, en Larralde el róbalo se da donde está Ariel, en el rincón, y donde está Señor Erel. Ah, En las dos puntas. en las dos puntas, sí. ¿Pero por qué? Las dos puntas donde hay piedra y empieza la plaza. Pero vos fíjate el Cerro Avanzado. Estas últimas veces que yo he ido a pescar, el róbalo se ha dado todo en la playa. Pero está bien, róbalos chiquitos, medianos, grandes. Capaz que he entrado a comer a última hora. Cuando bajó el sol a la nochecita, entra el róbalo. Y fracaso está pasando lo mismo.